Tenemos las guerras como nunca. Israel ha sido atacado como nunca. Ellos han perdido docenas de ciudadanos. Nunca. Ellos en la guerra de 6 días, en 6 días liquidaron lo que tenían que liquidar, y siempre cuando por cada israelita que cogían preso, ellos cogían 20 o 30. Pero ahora las cosas han cambiado, y ahora ellos sabemos que su interés por muchos años, llevamos 50 y tantos años que nos convertimos, y ya desde entonces ya escuchemos cómo los llamados palestinos, que son árabes, y el mundo entero querían eliminar totalmente a Israel, eliminarlo. Y lo hicieron. Hitler se propuso también eliminarlo, apoyado por la misma Iglesia durante la Inquisición y antes, matando, asesinando, quemando millones. Siempre, desde el Antiguo Testamento, los filisteos, los azeteos, los amonitas, todas esas tribus, todas esas naciones siempre estuvieron con guerra en contra de Israel, siempre. Pero no lo van a eliminar. No nos preocupemos, que no lo van a eliminar. Va a ser al contrario. Está escrito. Si cuando lleguen a casa se fijen en Ezequiel, el profeta, capítulo 37 y 38, y ahí les muestra cómo Rusia será eliminada, Turquía, que es va a pasar el nombre, y todos los aliados de ellos. Ahí te pone cómo Dios mismo los destruirá y volverá a tener en Israel la paz. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, del verso 1, vamos a leer hasta el 14. El Señor Jesús, les tengo que recordar que cuando leía el manuscrito, el camino en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en el templo, dice que puesto en pie, alzaba la voz. Eso es en reverencia a la palabra de Dios y a Él mismo, que la leemos congregacionalmente sentado, también en pie. Dice el verso 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, no solamente los apóstoles, sino los seguidores, se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El fin del siglo, el fin del mundo. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego hablaremos sobre estos dos versículos. Y oiréis de guerra y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no tengáis miedo. Está hablando a los suyos, a los que le seguían. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación
Y eso es lo que estamos teniendo hoy día más que nunca. Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, y lo hay en los países del tercer mundo. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí está pasando ahora al tiempo de la gran tribulación, probablemente. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe que cuando nos convertimos muchos de nosotros somos aborrecidos por los familiares, por los amigos, por el nombre de Jesús? Verso 10. Muchos tropezarán, entonces flaquearán en la fe, dudarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, podríamos poner falsos pastores, recordemos que él está hablando del antiguo, como el vocabulario del Antiguo Testamento. Entonces, los que predicaban la palabra eran los profetas, hoy son los pastores. Muchos falsos profetas, muchos falsos pastores se levantarán y engañarán a muchos. He dicho pastores, ministros del Evangelio, líderes de las iglesias, por haberse multiplicado la maldad y el pecado se ha aumentado cada día. El amor de muchos, la fe de muchos, se enfriará. Y ahí es donde está hoy la iglesia en todo el mundo, fría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bendito Dios y Padre Santo, pedimos, Señor, que tú me guíes. Oh Señor, líbrame de usar palabras que no debería. Que sea tu Espíritu, Señor, quien me guíe mi mente y mi corazón y mi lengua. Amén. Háblanos a todos, porque aunque un servidor esté predicando tu palabra, tú también me puedes hablar. Habla a todos, Señor. A los que ya son tuyos, háblales para hacerles ver, Señor, que puede ser que nos quede poco tiempo de poder hacer algo bueno y de servirte y de ser más fieles. Y aquellos que aún nos pertenecen a tu pueblo, Señor, no se han convertido a ti, no te han recibido como su Salvador, no te han obedecido en el bautismo, etcétera, etcétera. Pedimos, Señor, que tú les hables al profundo de su corazón y les hagas ver que la muerte nos puede llegar cuando menos lo esperemos. Y luego es una eternidad, Señor. Hácelo ver. Ayúdales en su fe. Sería una eternidad sin Dios y sin esperanza. Porque después de la muerte tú nos dices que viene el juicio. Oh Señor, guíame. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hablaba del verso, se me está poniendo una nube en los ojos, en el ojo izquierdo. Sí, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, en España yo creo que la mayoría no ha escuchado esto, pero en los países de habla inglesa les voy a dar una nota del incremento. Bueno,
esta no la cogí, pero no la apunté. Eran en estos últimos años, unos 1100 personajes que se han levantado, que han salido a hablar lo que ellos creían, haciéndose pasar, no haciéndose pasar, sino afirmando que esta persona, tal como por ejemplo un tal Jim Jones, hace unos 30 años por lo menos, en América fue un líder, un pastor, un cura. Yo más bien creo que era un cura porque lo llamaban padre, y a los pastores nunca los llaman padres, en Dios nos libre. Y él se hizo pasar porque él era el Mesías, que él era el Mesías. Y como él, muchos, nosotros en Australia hemos escuchado muchas veces, uno en los Estados Unidos, otro en Filipinas, otro en otro lado, y forman una iglesia o una secta, mejor dicho, y se hacen proclamar el Mesías. Y esto es lo que el Señor Jesús está hablando. Estamos pasando por un tiempo, hermanos. Yo estaba hablando en la escuela dominical hoy, que realmente sabemos que hay iglesias que crecen mucho. Nosotros también crecimos hace 20 años, ¿ok? Y ojalá sigan creciendo, porque mientras que se salve la gente, mientras que la gente llegue al conocimiento de la verdad y tomen decisiones de seguir a Cristo Jesús y ser salvos y servirle, aleluya, gloria a Dios. Pero tantas iglesias, empezando por esta nuestra, que crecieron mucho en un día y poco a poco los que se convertían iban flaqueando, no iban obedeciendo al Señor, lo que escuchaban, iban abandonando. Y luego vienen muchos falsos maestros, como ha dicho aquí el Señor Jesús, falsos pastores, falsos profetas, que lo que traen es disensión a las iglesias y rompen las iglesias, dividen las iglesias, convencen a unos en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de este y del otro, y se marchan y se llevan la mitad. Y en ese estado estamos nosotros. Y hay otras muchas iglesias. Esto es señales de los últimos días. Y yo estaba mencionando que tenemos que asegurarnos de que somos salvos, de que somos verdaderamente cristianos. La palabra cristiano no es ser un religioso. La palabra cristiano es ser seguidor de Cristo. Creo que fue en Antioquía, no lo recuerdo ahora el dato, pero fue en Antioquía cuando por primera vez los seguidores de Cristo se llamaron cristianos. Hasta entonces eran discípulos. Pero ahí los empezaron a llamar cristianos y ya quedaron cristianos para siempre. Porque seguían la doctrina de Cristo. Por eso los llamaron cristianos, no por otra cosa. Estamos en los últimos tiempos y esto que está pasando con las guerras de Israel y Irán está profetizado, hermanos. Los temblores de tierra, Jesús lo profetizó y lo mencionó, lo hemos leído, o si leemos más para adelante lo encontramos, que habrá temblores de tierra en diferentes lugares. Les voy a dar, esta sí tengo la nota, de cómo se han incrementado esta profecía de desastres, sobre todo de los terremotos. Algunos datos importantes de este asunto. El 27 de marzo de 1964, casi el año que yo salí de aquí, en Alaska hubo un potente terremoto, como nunca lo ha habido desde aquel día. Siempre están en la Richter escala de 6, 7 ya es, incluyendo el 6, ya es un fenómeno, el terremoto. La mayoría de los que están entre 4, en la escala de 4 o 5. Pues este era de 8. 8.4. Desde entonces se han producido más terremotos
en esa área que en los 2000 años previos. Eso ha sido en Alaska, pero en el mundo entero se han incrementado. The World Almanac es el almanaque, creo que se dice así en español, mundial, registró 21 terremotos entre el año 1000 y 1800. 21 terremotos, tomen. Entre 1800 y 1900, solamente 100 años, hubo 18 terremotos. ¿Ok? Entre el 1900, ¿cómo se va cortando las fechas? Y en 1950 hubo 33 terremotos. Entre 1950 y 1991 hubo 93 terremotos. Dicho más claro, se han triplicado los terremotos comparándolo a los siglos anteriores. Los mencionados son los de mayor escala. No todos han muerto alrededor del mundo, no todos eran lo mismo, las consecuencias. Alrededor del mundo hay 1 millón, aproximadamente 300.000 personas que han fallecido por los terremotos. Hace algún tiempo hubo un inmenso terremoto en la escala .9 que causó un tsunami. ¿Recuerdan aquellos tsunamis en Indonesia, en Somalia, Sri Lanka, India, Tailandia? Países que no eran cristianos. Y ahí lo tenemos en el verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el 1993 la Universidad de Harvard estimó 25 millones en el mundo están infectados del VIH, del SIDA. De eso ya no se habla. Pero estas son las enfermedades de los últimos tiempos. Y todo está como el Señor profetizó. Tenemos 100 diferentes tipos de cánceres, que apenas se habla también, que mata sobre 5 millones cada año. En España, en este país sí que no se habla de esto. Porque yo cuando hablé del cáncer de un familiar, pensé que me iban a tener una persecución, que había cometido el pecado imperdonable, porque no acostumbro a la gente a hablar del cáncer, es algo horrible, no sé. Sin contar con muchas otras enfermedades, como el cólera, tuberculosis, enfermedades raras que siguen matando a millones. Son datos escalofriantes, pero que nos llevan a la conclusión de que este mundo le queda poco. Hay un folleto ahí fuera que está escrito en hebreo y en español, y tiene la estrella de David. Y te viene la lista de las profecías de cómo el Señor Jesús iba a venir como el Mesías a salvar a su pueblo de los pecados, los del Imperio Romano, y a salvar al mundo. Pero cómo se ha ido cumpliendo todo, dónde nacería, de quién sería la madre, porque recordemos que era Dios encarnado. Dios se humanó en el vientre, no de la Virgen, no. Dios se humanó por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó en estado una chica judía, ¿ok? Tengámoslo siempre en mente. Dios nació en el vientre de una chica judía que era bien creyente y amaba la venida del Señor. Y el Antiguo Testamento les había enseñado que de una mujer judía
de una chica que estuviera virgen, que no le había tocado varón. Y se cree que muchas chicas judías estaban deseando de ser ella la madre del Mesías. Y Dios escogió a una que se llamaba María. Pero no es más que una escogida. Las otras tenían las mismas cualidades que tenía María, pero Dios la escogió a ella. Pues en ese folleto viene dónde iba a morir, cómo iba a morir el Mesías, toda su vida planeada. Para que veamos que las profecías, lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, se ha culminado a la letra. No, ahora tenemos el fin. Tenemos las profecías que el Señor habla de cómo va a ocurrir, que nos estamos acercando a los últimos días. Los apóstoles escribieron ya, y ellos, sí, de acuerdo, pensaron que ellos estaban en los últimos días. Pero también Daniel profetizó que la ciencia se aumentaría, de tal forma que las personas podrían viajar de aquí a allá a los países casi ya sin aviones, yo creo. Y en el tiempo de los apóstoles, esta ciencia no se había avanzado así. Ellos no estaban al tanto de eso, o pensaban que la ciencia ya no avanzaría más de lo que había avanzado. Pero nosotros que tenemos ahora las escrituras, del Antiguo y del Nuevo, nosotros hemos visto cómo ha avanzado la ciencia. Ellos no se imaginarían, ni nuestros abuelos, ni mis abuelos, se imaginarían que los hombres podrían ir a la Luna, o cualquier satélite, en un avión, en un aparato. Dirían, están locos. No me extraña que pusieran a Cristóbal Colón, los reyes católicos lo pusieron de insano, loco, porque dijo que el mundo era redondo, la tierra. En ese folleto le quiero decir que ahí vemos cómo se ha cumplido todo lo que era sobre el Señor Jesús. Pues si eso se cumplió, hermanos y amigos, esto que estábamos hablando se va a cumplir igual. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. La Biblia nos enseña que va a haber una guerra mundial. Digamos, por ejemplo, la guerra de Armagedón, que será en el valle de Megiddo, donde todas las naciones irán en contra de Israel, porque todo el mundo, no todas las naciones, la mayoría, pero sabemos que las naciones como los Estados Unidos, todas las naciones de la Commonwealth, de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, muchos países, y esperemos que España esté en ello, porque no con el presidente y con el gobierno que tenemos, desde luego. Pero todos los países que están a favor de Israel, ellos estarán en guerra con la oposición, Rusia, China, todos los árabes, ¿no? Todos los que quieren eliminar a Israel y que le echan la culpa a Israel de las guerras de Gaza, de Palestina y ahora de Irán, ¿no? Pero si lo miramos bien en las noticias que nos llegan al móvil, Israel le está atacando las bases nucleares, las armas. No le atacan a los hospitales o a la población como está haciendo Irán. Y bueno, hemos oído esta mañana que han destruido la base donde con el uranio fabricaban la bomba nuclear. Creo que eso es lo que hemos entendido, que solamente en los Estados Unidos tenía esa bomba preparada y era la única que penetraría la montaña donde está eso. Ojalá que el Señor obre ahí y cambie el gobierno y el pueblo iraní pueda tener democracia,
y ser libre. Pero puede ser que el mundo continúe como está ahora y que no vaya a haber una guerra mundial ahora. Pero si usted habla con los militares y con la gente de alto rango del ejército, le dirían, pues quizás puede ser que sea en este tiempo, pero sea en este tiempo o no sea, la va a ver, porque está profetizado. Está profetizado una guerra mundial. Y en cómo se están preparando todos los países, hermanos, la Unión Europea, todos, China, Rusia, todos se están preparando. Llegará cuando el Señor, no cuando Putin quiera apretar el botón, sino cuando el Señor se lo otorgue. Cuando llegue el día está marcado en la palabra de Dios y en el calendario de Dios. Igual que está marcado la gran tribulación que vendrá a este mundo. Una pequeña introducción. Redención, va a haber redención, y desde estos instantes hay redención, y desde ayer y desde antes de ayer. Redención para muchos, pero juicio para otros. Si llegase hoy a explotar la guerra mundial, ¿cuántos quedarían acá? ¿Cuántos que han estado en los cultos, en iglesias donde se predica la palabra de Dios, y que han escuchado la verdad? ¿Cuántos quedarían acá? ¿Y cuántos de los llamados cristianos, bautistas o metodistas, igual me da, quedarían acá? Muchos. Por eso tenemos la escritura del Señor Jesús, de Mateo capítulo 7, que lo he mencionado muchas veces y lo seguiré mencionando, porque son palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versos de él. En todo capítulo te enseña que habrá falsos profetas, falsos maestros. Te enseña, como ahí lo tiene, te enseña cómo el árbol lo conoces por su fruto. Y dice, un limonero no te da plátanos, y viceversa, ¿no? Y está hablando de los cristianos, no está hablando de los árboles. Y dice que por su fruto los conocéis. Pero cuando uno mira los frutos, y el mundo lo ve porque tiene los ojos, y los cristianos lo vemos igual. Y cuando uno ve los frutos de algunos cristianos, no hay diferencia de los que están ahí fuera. Ellos van también a la iglesia, a misa, culto, pero luego su vida durante la semana y durante el año, no hay diferencia de los que no van. Pues los que están en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, los hay exactamente igual, hermanos. Y por eso ahí en Mateo capítulo 7, verso 19 al 23, creo que es donde le dice el Señor, muchos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que menciona a Dios, menciona el nombre del Señor, Señor para esto, Señor para otro, si Dios quiere, si Dios no quiere, como que fuera un juego. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando le preguntas a la gente, si tú mueres, ayer le pregunté yo, si tú mueres, la muerte te sorprende, ¿dónde crees que irías? De hombre, digo, ¿el cielo? ¿Y por qué crees? No soy tan malo, pero es que usted tiene las cosas torcidas. Al cielo no se entra por ser bueno, y al infierno no se entra por ser malo. Ese es el problema que nos han enseñado nuestros antepasados. Al cielo se entra porque el que tiene la llave del cielo, que es Cristo Jesús, no San Pedro, es Cristo Jesús. Esa llave es la muerte
que llevó en la cruz del Calvario, no en esta, es un símbolo, en la cruz del Calvario hace 2000 años, esa sangre que Él derramó, esa es la llave para que cualquiera vaya al cielo, pueda ir al cielo. Pero no por ser bueno, porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, creo que es, el verso 8 y 9, dice que somos salvos por gracia. La gracia es de Dios, la gracia es de Cristo Jesús. Dice que no es por obras, es por fe, por medio de la fe. La gracia de Dios, el don de Dios, pero ahora es por medio de la fe. Usted tiene que poner fe. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios te dice. Amén. Te dice que no es por obras, que no es por lo que yo sea bueno o sea malo, que no es por lo que yo dé o por lo que deje de dar, lo que yo ayude o deje de ayudar. No, es por el sacrificio que el unigénito Hijo de Dios, hace más o menos 2000 años, pasó, sufrió en la cruz, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para redimirnos. Y es el único perfecto. Tenía que ser un cordero perfecto en el Antiguo Testamento para ser sacrificado cuando la Pascua, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y le mandó a Moisés: coge un cordero perfecto, que sea perfecto, bonito, el más bonito que haya, el más perfecto, sacrifícalo, y la sangre perfecta, por ese cordero perfecto, pues la sangre va a ser perfecta. Sacrifícalo, y la sangre untas, pintas todos los linteles de las ventanas y de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre del cordero perfecto, en la muerte, si vieron la película de Moisés, se recordarán, la muerte pasará por encima. Por eso en inglés tiene más sentido la Pascua, porque en inglés es Passover. Passover. Usted pasa, que es casi como en español, pasa over, pasa por encima. Y eso era un símbolo, eso apuntaba a Cristo Jesús, al Mesías que vendría un día, y cuando Él derramara, que era el Cordero perfecto, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú vienes a ser bautizado por mí, y yo tengo que ser bautizado por ti, que tú eres el unigénito, el Mesías, el Cordero perfecto. Y esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, mientras que usted y yo no reconozcamos que somos pecadores, porque Él murió por mis pecados y por los pecados judíos y de los árabes y de todo el mundo. Pero ahora, si usted no lo acepta, si usted no lo cree y lo rechaza, usted no entrará en el reino de los cielos, aunque dé su vida por los pobres, aunque venda todo lo que usted tiene y lo dé a los pobres. Hará una cosa buena si hace eso, pero no para entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, mi amigo y mi hermano, no se compra. No hay nada de dinero ni posesiones para poder comprar, ni prestigio, la salvación. La salvación es por fe. Usted tiene que, y la fe es creer. El mundo ahí, si usted se fija al mundo, le quita la poca fe que tenga. Si tiene una poquita fe usted hoy aquí, no se ponga a hablar con ellos de Dios. No se ponga a hablar con ellos de Dios. O de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque le van a quitar la poca fe que tenga. Porque la mayoría del mundo, hermanos y amigos, no quiere saber nada de Dios. Por eso en Juan capítulo 1, el verso 36, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Amén. Amén. Pero el que rehúsa, ahí lo dice bien claro el apóstol San Juan, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él o sobre ella. Usted puede jugar con el mundo y con el pecado, todo lo que quiera. Puede jugar a iglesia, puede engañar al pastor, a los líderes, a todo, a los que están ahí fuera. Usted puede engañar a todos de que usted es esto, lo otro, que usted es buena persona, que usted es buen cristiano. Pero llegará el día en que no podrá engañar a nadie.
el día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y digo a un grupo pequeño, comparado con el resto del mundo. En España, creo que es uno de los países que hay pocos verdaderos creyentes. Y en muchos de los países de Europa. Pero el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, como nos dicen 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 18, donde dice que el Señor, Cristo Jesús, descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan seguido al Señor van a resucitar, donde estén quemados o estén enterrados, van a resucitar. Dios les va a devolver el cuerpo. Y dice que se encontrarán con el Señor en las nubes. Y dice luego, nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Eso es lo que se llama el rapto. Seremos como la aspiradora chupa el polvo, seremos así arrebatados instantáneamente. Nuestros cuerpos serán transformados. Será el mismo cuerpo. Yo espero que sea un poquito más alto. Aunque cuando era joven era un poquitín más alto. Pero serán cuerpos transformados, hermano. Divinos, perfectos. Veremos al Señor tal y como Él es. Muchos se avergonzarán ese día, te aseguro. Muchos cristianos bíblicamente se avergonzarán porque no han vivido como deberían de vivir. Pero por la misericordia de Dios, que creyeron en Él un día, serán arrebatados. Luego llega el día de dar cuentas. Eso es lo único que nos puede abrir la puerta del reino de los cielos. La iglesia que no predica sobre la segunda venida de Cristo, de Jesús, y el rapto, no están cumpliendo su labor en su totalidad, ya que al igual que Noé, ¿recuerdan? Si continuamos leyendo el Mateo 24, el Señor Jesús les explica, y cuando le preguntan de que cómo será tu venida, y Él les contesta, será igual que los días de Noé. Seguro que le dijo, ¿recordáis lo que pasó? Porque ellos sabían bien el Antiguo Testamento. La gente se casaba, construía, se ponían negocios, iban acá, iban allá, no se preocupaban de lo que Noé estaba predicando. Por unos 60 o 70 años, porque la Biblia no dice cuántos años, tardó Noé con todos sus hijos construir el arca. Era un barco inmenso. Año tras año, la gente se burlaba, exactamente igual que hoy. La gente el otro día, ¿cuándo fue? ¿El viernes? ¿Fue el viernes? Creo que sí. Estábamos aquí, nosotros habíamos llegado, y dos caballeros, siempre se la puede llamar, se quedan ahí en la puerta, dos jóvenes de unos 30 años, ¿no? De los 25, 30 años. Y se ponen a leer, fíjese lo que hace la ignorancia. Entrar por la puerta estrecha. Pues claro, es que esta puerta es muy estrecha. Decía el otro. Pero no leyeron lo que seguía. Y me dieron ganas de seguir yo el versículo y decirle, porque llegará el día en que muchos querrán entrar y no podrán. Quizás ni siquiera entendieron que no se estaba refiriendo a entrar aquí. Es muy probable. No tienen conocimiento bíblico y lo mismo pensaron que era eso, pero el versículo es palabras del Señor Jesús, que nos dice que nos tenemos que esforzar. ¿No tienes ganas de venir a los cultos? Esfuérzate. Yo cuando trabajaba, cuando era joven, había los lunes, yo creo que no había ni un solo lunes que yo tuviera ganas de ir a trabajar. No sé los que trabajan para usted, hermano Luis, si van todos deseosos, sí que el lunes vamos a trabajar más fuerte que nunca. Pero vas, ¿verdad? Van. Porque si no van, las cosas no van a ir bien. Pues las cosas de Dios son más importantes que el trabajo. Y si los que decimos que seguimos al Señor vamos cuando nos parece, o si oímos algo que nos gusta, pero si oímos algo que no nos gusta,
No. ¿Pues saben qué, hermanos? Ojalá estuvieran aquí todos, que deberían de estar y no estar. Pero hablando humanamente, como Pablo decía, estoy hablando humanamente, debería decir me importa un comino, porque a mí nada me dan ellos. Yo no, a nadie me mete 500 euros o 1000 euros en el banco si la persona está en el culto. Y no he venido a pasar aquí 22 años en este país para hacer amiguetes y darle una palmadita en la espalda y predicar aquello que le gusta, que no le va a ofender. Porque si usted está viviendo en pecado, el pecado te alcanzará. Si tú estás poniendo tu tiempo en los deportes, el deporte te alcanzará. Si tú estás poniendo amigos que son enemigos de esta iglesia, enemigos de Dios, porque si este es el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia, los convertidos, formamos el cuerpo de Cristo. Y el que está en contra de la iglesia está en contra del cuerpo de Cristo. Y eso es sagrado. So, wake up, decimos en inglés. Despierta del sueño que estás viviendo como creyente. Porque los días son cortos y te va a atrapar. Noé les predicaba y se burlaban. Pero llegó el día en que el barco fue terminado y que le dijo Dios, entra con tu familia que te han ayudado a trabajar y yo voy a mandar a todos los animales de pareja en pareja y cuando entre el último yo cierro la puerta. Dios cerró la puerta, no Noé. ¿Creen ustedes que todas esas miles de personas que lo conocían, años tras años y tras años, predicando arrepentíos de vuestras maldades y vuestros pecados, porque Dios va a traer un diluvio y os va a llevar a todos al infierno? La gente se burlaba, pero cuando llegó el agua empezó a subir y ya lo único que se veían eran las montañas. Todos los que pudieron llegar a la montaña, ¿cree usted que no se arrepentían? Ya lo creo que estaban arrepentidos y dirían, Noé, abre la puerta, por favor, que nosotros creemos ahora en Dios. Muy tarde. Y eso si la muerte no te sorprende. Pero mirando cómo están las cosas, no creo que lleguemos a muchos años. El título que le daríamos, redención para muchos, pero juicio para otros. Hebreos 9:27 dice que les es dado a los hombres y a las mujeres, a todo el mundo, morir una sola vez. Solo se muere una vez. Cuando he escuchado a algunos que habían muerto y al final del túnel habían visto la luz, digo, tú no molestes, porque ningún muerto ve luz. Dice Hebreos 9:27 que les es dado a los hombres y a las mujeres morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Y ahí, seguro que todo el mundo está arrepentido, todos los que van a estar en el juicio. Pero no hay arrepentimiento. Dios cerró la puerta a la salvación. ¿Sabe lo que leíamos? Es difícil ir a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2, yo se lo leo. Si lo puede encontrar rápido, o encuentra más rápido que yo mismo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, leímos ahí congregacionalmente. ¿Por qué me tocó el ojo? ¿Dónde? No, si estoy en Colosenses, esto no suena. ¿Qué versículo estaba buscando? A ver, bueno. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Sí, estaba buscando un versículo. En el versículo 15 dice, así que
hermanos, estad, no es esto que estaba buscando, pero os lo voy a leer. Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retener la doctrina quiere decir retener la fe. Pero se me marchó de la mente el versículo que estaba pensando. Ajá. El 5 y el 6, si lo tiene, mírelo. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, ya estaba el espíritu de iniquidad en obra, pero el anticristo no había nacido. Hoy creemos que sí ha nacido y que está vivo. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, ¿escucha bien? ¿Lee bien? Hay quien, ¿está hablando de una cosa o de una persona? Una persona. Hay quien, me perdí el versículo. 7. Al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que va a venir uno, que es el anticristo, un hombre. Y según las profecías, será el presidente de los Estados Unidos de Europa, no de América, de Europa. Habrá un gobierno mundial y así va enfocado todo a un gobierno mundial. Entonces es cuando vendrá la gran tribulación, que si continuamos leyendo todo el capítulo 24 nos habla de la gran tribulación, y eso es, hubo tribulación, quiere decir que hubo persecución. Cuando Jesús murió, los creyentes, las personas que se habían convertido, fueron perseguidas a muerte. En Roma los echaban a los leones, los quemaban crucificados. Va a haber 7 años de gran tribulación, pero los 3 primeros años y medio, este hombre llamado Anticristo, que el mundo lo llamará Cristo Jesús, el Mesías, porque va a parar las guerras, va a parar el hambre, va a parar todo. Y la Biblia nos dice que habrá prosperidad por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio, el orgullo de ese hombre, que con su habilidad ha parado todas las guerras, ha parado el hambre, ha traído prosperidad, se le subirá a la cabeza, al corazón, como dice la Biblia. ¿Y qué hace? Que leímos, que se sentará en el templo de Dios, que los judíos no creo que tarden mucho ya en construirlo, porque tienen todas las piedras, tienen todas las cortinas para el lugar santísimo, para todo. Él se sentará y se proclamará el Mesías. Los cristianos aquí no estarán, si no le dirán, no, tú eres el anticristo, no el Mesías. ¿Qué pasa? Que va a haber una gran tribulación, van a ser perseguidos. Y todo aquel que haya escuchado el Evangelio y no haya respondido al llamado de Dios que le llama para convertirse, pero lo ha escuchado y sabe, si habla algo, el anticristo, como igual que la Inquisición, si ustedes estudian un poco sobre la Inquisición, que se vendían unos a otros y traicionaban unos a otros para que fueran quemados en la hoguera, pues así será entonces. Llevarán una marca del anticristo. Puede ser un chip, la Biblia dice en la mano derecha o en la frente. Sin ese chip que está en marcha, sin ese chip usted no podrá comprar ni vender nada, en absoluto. Si no tiene el chip usted no puede comprar nada. Y sabrán quién es usted y dónde está. Habrá una masacre de todos aquellos que se opongan, porque habrá muchos, millones que queden atrás, que no se quisieron rendir a Jesús, pues ahora esos se ven como entre la espada y la pared.
no quieren aceptar porque la Biblia nos dice que el que acepte la marca de la bestia, Dios quitará su vida. No está en el libro de la vida. Pero si usted se convierte a Cristo hoy, mañana, pasado, o esperemos que antes de que la muerte le llegue, su nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida. En Filipenses capítulo 4, no recuerdo el versículo si era el 19, no lo recuerdo, pero ahí dice, Pablo está hablando a Timoteo que cuide de estas hermanas que han batallado con él en la fe, las cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida. En Lucas capítulo 20, verso 10 o viceversa. Los discípulos, Jesús había mandado a los discípulos de dos en dos. En otra ocasión mandó a 50, no sé cuánto, no recuerdo ahora. El caso es que cuando ellos regresaron, van a Jesús, a darle la buena noticia, y se presumen, Señor, hasta los demonios se han sujetado a nosotros. Queriendo decir que ellos echaban a los demonios fuera de las personas. Cuando alguna persona le llamaba mi hija o mi hijo está endemoniado, ellos iban, oraban y los demonios salían. Y ahora se lo vienen a contar al Señor Jesús, presumiendo, yo creo. ¿Y qué les dijo el Señor? Dice, no os regocijéis en que los demonios se sujetan a vosotros, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Si usted ha entregado su vida a Cristo, de corazón, sea un cristiano ferviente o no, usted no puede perder la salvación. Usted perderá el fruto, perderá recompensas. Usted perderá recompensas y vergüenza, pero la salvación no la pierde. Pero nosotros, la iglesia verdadera, que la formamos los que hemos seguido a Jesús y los que lo seguimos en el mundo entero, pues eran millones. Pero nosotros no nos va a dejar pasar el Señor por esa gran tribulación. Porque el Señor nos promete que Él nos va a librar. Igual que promete que va a librar a Israel físicamente de los ejércitos de este mundo que están en contra de Dios, nos va a librar a nosotros, hermanos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, por cuanto has guardado, si tú eres convertido a Cristo, aunque no estés bautizado, pero si estás con deseo de hacerlo, te cuenta. Porque algunos que conozco que dicen que se han convertido, pero que llevan ya años que no obedecen al Señor el bautismo, creo que deberían de examinarse. Pero ahí en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué está diciendo? Por cuanto has guardado mi fe, la fe que has puesto en mí, la confianza que has puesto en mí, en Jesús. Por cuanto has guardado esa fe, yo te guardaré también de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo, la gran tribulación, que va a venir sobre todo el mundo para probar a los hombres y mujeres que moran en la tierra. Los que se queden para atrás después del rapto no son cristianos, aunque se llamen cristianos. Tengan la religión que tengan, sean protestantes o católicos, o lo que sea, o musulmanes, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora tendrán que pasar por una gran tribulación. Otros han pasado 3 años y medio de prosperidad, mas luego van a pasar 3 años y medio de gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, creo que es del verso 12 al 18, y Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 9, ahí nos dice la palabra de Dios que los hombres en esos tiempos de la gran tribulación buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, no la hallarán.
Se podrán envenenar, no morirán. Se podrán tirar un tiro, no morirán. Se podrán cortar la cabeza, no morirán. La cabeza volverá a ellos. Porque ahora tienen que hacer cara a aquel que rechazaron. Aquel que fue el gran Dios de amor en Cristo Jesús, que les ofreció la salvación y la rechazaron. ¿Usted se imagina que una persona, un bombero, salva a su hijo del fuego? Y usted lo ve por la calle, lo conoce pero no le dice ni adiós. Cumplió con su deber. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Pues en este caso, hermanos y amigos, no es que Dios nos salvó de un fuego físico. Sí, Dios nos ha salvado de un fuego, amén. Del fuego del Hades, del fuego del infierno cruel. Nos ha salvado. De ese fuego donde dice que el gusano no muere, está comiendo siempre y nunca tiene lo suficiente. Y las almas que están ahí, las personas que están ahí, no mueren eternamente. Ahí están en la muerte, sí, en la muerte, porque eso no es vida, en la muerte, por la eternidad. Y muchos dirán, Dios es injusto. Mentira, Dios no es injusto. Por eso dio a su Hijo unigénito para que fuera a la cruz, y en la sangre que él iba a derramar en la cruz les iba a lavar de los pecados a los que los recibieran. Si yo le traigo un regalo, o su vecino le trae un regalo para el día de cumpleaños de su hijo, y usted le dice, no, muchas gracias, yo ya tengo eso, no lo quiero. El regalo está ahí, podría ser suyo, pero a lo mejor era un regalo, bueno, pero usted no lo ha recibido. Es exactamente igual con Cristo Jesús, con Dios. Dios nos ha dado un regalo, y es la salvación en Cristo. Pero para eso, usted tiene que recibirle. Usted tiene que creer en Él. Tiene que mostrar que cree. Porque no vale el mencionar versículos de la Biblia. No. No vale el hacer buenas obras. No. Todo eso es bueno. Pero eso no le salva. Mentámonos en la mente que mientras que usted no acepte que es pecador o pecadora, y mucho más que otros, mientras que usted no acepte eso y pida perdón, confiese sus pecados a Dios por medio de Cristo Jesús, su vida no está en las manos de Dios, está en las manos del diablo, que él es el Dios de este mundo, el diablo, Satanás, para engañar al mundo entero, para que el mundo entero se vaya al infierno, porque ese es su lugar. En el día del gran juicio, en el último día, cuando Dios juzgue a la tierra, Satanás será lanzado, será el primero será el primero y el único que será lanzado físicamente por un ángel al lago de fuego, que probablemente es Cristo, porque él ha sido el causante del estrago que el mundo ha vivido siempre, desde que nuestro antepasado Adán y Eva desobedecieron. Estoy terminando ya, creo. Redención para muchos, lo repito, pero juicio para otros. Muchos juegan. ¿Cuántas veces yo he mencionado esta escritura, palabras del Señor Jesús, a personas que han llegado aquí desde que comenzamos hace 22 años? Si se hubieran quedado en el Señor, hoy no estaríamos aquí, porque no cogeríamos aquí, porque yo podría contar más de 100 a gusto, por no decir 150. Y yo les mencionaba este versículo, palabras del Señor Jesús, Mateo capítulo 6, que yo creo que ya la mayoría de ustedes lo tienen que conocer bien, verso 33, y les decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Palabras del Señor Jesús. Antes está hablando, la gente va buscando el
dinero, trabajo, dinero. Y si pueden trabajar en 2 o en 3 trabajos, mejor que no en uno. Hasta aunque vengan con la lengua afuera. Pero hay que esto, hay que comprar aquello, hay que... Eso es el mundo. Y Jesús les dice, no seáis como ellos. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego añade, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitáis. Él nos ha prometido que sus hijos nunca, ni nuestros hijos, siquiera cuando nosotros nos convertimos, aunque ellos no se convirtieron, nunca mendigarían pan. Cuando tú ves a cristianos que no les llega, y a líderes, pastores, que no les llega. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesús que leímos ahí en Mateo capítulo 24? Que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores y falsos de todo. Y tenemos que acudir a los cultos para alimentarnos de la palabra, tener la comunión con los hermanos que creen como nosotros y poder almacenar en nuestra mente qué nos salvó a nosotros, qué nos ha cambiado, si ha habido cambio, hermanos, porque en algunos cristianos que yo conozco realmente no ha habido cambio ninguno. No ha habido cambio. Asistir a los cultos, como le dije antes, la mayoría del mundo ahí fuera, yo siempre desde niño vi que acudían a los cultos, y acudían a las misas, y acudían a este y a otro. Pero luego viven como gentiles y paganos. Hoy es el día de salvación, proclamaba el apóstol Pablo. Dios te ofrece otra oportunidad. Al que es creyente, al que es hijo de Dios, te ofrece la oportunidad de cambiar tu vida, consagrar tu vida, dedicar tu vida, como nos dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? No. No tiene. A ver, me ha marchado del chip. Presentad vuestros cuerpos. Así que hermanos, os exhorto, Os ruego a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y no os conforméis a este mundo, a las cosas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos tenemos entendimiento, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, todos sabemos si llevamos una vida mediocre, una vida que si muchos conocieran, ¿y ese es cristiano bautista independiente? Pues se avergonzarían. No seamos así, hermanos. Yo les exhorto, la palabra de Dios les exhorta a que nos arrepintamos y cambiemos, que vayamos a los cultos con gozo, que cuando alabamos al Señor salga el gozo del Espíritu Santo en nuestras caras y en nuestras bocas. Y cuando pasemos una ofrenda, cuando demos una ofrenda al Señor, que la demos con gozo, que puedes dar algo. Cuando ayudemos al vecino o al hermano algo, que lo hagamos con gozo, no como quejándonos y que es muy duro. Que haya un cambio en nuestra vida. Y ahora, para aquellos que no han tomado la decisión de decir, Señor, ¿por qué he tardado tanto en venir a ti? Tú como buen padre, que me has llamado tantas veces, y yo la alabado. Hoy vengo a ti y quiero que tú me salves, me des vida eterna contigo. Y Él no solamente nos promete vida eterna, amigos, nos promete ser nuestro Padre Celestial. Ahora, después de tomar esa decisión, usted puede orar. Antes, no ore nada porque Dios no le oye a usted. El pecado está entre usted y Dios. Y eso para de que Él le oiga. Él no oye a pecadores, excepto si esos pecadores están redimidos por la sangre de Cristo.
y están mostrando que son fieles y tienen gozo de salir y si van a la farmacia le pasan un folleto donde va la palabra de Dios para que lleguen a ser salvos, o si va al banco, o si va a la tienda, o si va al otro lado, porque él ha recibido la vida eterna y él ha experimentado el gozo, las bendiciones de Dios, lo ha cambiado y tú ahora quieres que esta persona que tú vas a ver mucho a menudo cambie también. Y para eso necesitamos mostrar nuestra vida. Y si tú tomas esa decisión, Él te va a ayudar. Él va a ser tu Padre. Él va a proveer lo que necesitas. Eso tenlo por seguro. Él va a proveer lo que necesitas. Quizás no todo lo que tú quisieras, pero Él va a proveer. Como yo, miles podían darte testimonio de que por más de 50 años que llevamos en el Señor, nunca nos ha fallado. Hemos pasado por tiempos apretados, ¿sí? Cuando nosotros llegamos aquí hace 22 años, no nos esperaba nadie con los brazos abiertos y con un piso bien limpito y pintado y por medio precio de lo que valieron los demás. No, nosotros tuvimos que pagar el precio completo. Y hace 22 años eran más caros que hoy, yo creo. Y yo me tuve que poner a trabajar si quería que me alquilaran una casa, porque ni siquiera nos alquilaban una casa. Pedían una nómina. Si no tenemos trabajo, pues a trabajar. Tuve que sudar con casi 60 años que tenía. Que si el jefe me hubiera preguntado la edad, no me hubiera dado trabajo. Pero el Señor hizo que no me preguntara la edad. Fue cuando me la preguntó, ya cuando ya estaba trabajando con él, todo lo que me dijo. Y pues probablemente si te hubiera preguntado la edad no te hubiera dado trabajo. Porque tengo muchos más jóvenes que están sin trabajo y lo hubiera dado a ellos. Y eso es lo que hace Dios a mí. Con nuestros rostros inclinados, medita un poco, hermano, hermana, cómo está tu vida delante de Dios. Y amigo, amiga, medita lo que has escuchado. Puedes ser joven o mayor, pero la muerte te puede llegar cuando menos espera. Es algo que no hace
caciqueos,